Ensalada de aguacate sin azúcar, una delicia. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada empezamos con medio pepino, que será nuestra base fresca y crujiente. Lo lavamos muy bien, lo pelamos parcialmente para que conserve un poco de su color, retiramos sus semillas y lo cortamos en medias lunas delgadas. El pepino aporta hidratación, textura ligera y un sabor suave que refresca el conjunto de sabores. Es como un soplo de aire fresco dentro del plato. Seguimos con el protagonista dulce y jugoso, un mango maduro pero firme. Este lo lavamos bajo agua corriente fría. Lo pelamos con cuidado, lo cortamos en rodajas y luego lo cortamos en cubos medianos. El mango nos regala ese contraste espectacular entre dulzura tropical y textura suave, que se derrite en la boca. Es el alma colorida y vibrante de esta ensalada. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Ahora pasamos a una cebolla de huevo roja, pequeña pero poderosa. La cortamos en plumas finitas, bien delgadas, para que su presencia no sea invasiva, sino más bien un toque sutil y aromático. Esta cebolla, con su color morado intenso, da carácter, un punto picante y un leve dulzor que se intensifica con el limón. Si lo deseas, puedes dejarla reposar unos minutos en agua con hielo para suavizar su sabor. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Vamos con la cremosidad irresistible, un aguacate perfectamente maduro. Lo partimos por la mitad, retiramos la semilla y con ayuda de una cuchara sacamos la pulpa, que luego cortamos en cubos grandes. El aguacate aporta esa suavidad que envuelve, equilibra todos los sabores y convierte esta ensalada en una experiencia completa y muy satisfactoria. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Añadimos un toque herbal y muy aromático con medio manojo de cilantro fresco. Lo lavamos cuidadosamente y lo picamos finamente. El cilantro es ese ingrediente que despierta todo con su aroma penetrante y su frescura inconfundible. Le da un giro latino a la ensalada que la hace única. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pepino, el aguacate, el mango, el cilantro y la cebolla roja. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Servimos bien fría y a disfrutar. Si te encantó esta receta, déjanos tu like, compártela con alguien que adore comer rico y sano, y no olvides suscribirte a Qué Rico Recetas para seguir disfrutando de preparaciones que alegran el alma. Cuéntanos en los comentarios cómo te quedó, si le añadiste algún ingrediente extra o si te animaste a usarla como acompañamiento o plato principal. Nos encanta leer tus versiones y compartir esta pasión contigo. Deliciosa ensalada de piña, mango y pepino. Imperdible. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada seleccionamos una piña madura,
de esas que perfuman el aire con su dulzura. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. Luego la pelamos con mucho cuidado, retirando toda la cáscara y los ojitos. Luego la cortamos en rodajas gruesas y de ahí en cubos medianos. Una vez hecho esto, la reservamos. Cada bocado de piña será un estallido de jugo tropical, con esa mezcla irresistible de dulzura y acidez natural. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Tomamos 2 pepinos frescos, de piel tersa y color vibrante. Lo lavamos muy bien. Si prefieres una ensalada más suave, puedes pelarlos. Si quieres una textura más firme, déjales la piel. Cortamos los pepinos a lo largo y luego los picamos en medias lunas delgadas. Reservamos al finalizar. El pepino aportará una frescura crujiente y ligera que combina a la perfección con la jugosidad de la piña. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Elegimos un mango bien maduro, pero firme al tacto. Su aroma dulce ya nos anticipa la delicia que será esta ensalada. Lavamos el mango bajo agua corriente fría. Luego lo pelamos cuidadosamente, posteriormente lo cortamos en rodajas, y luego lo cortamos en cubos similares a los de la piña. Al igual que los demás ingredientes, este también lo reservamos. El mango aportará una dulzura terciopelada y tropical que hará irresistible cada cucharada. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Tomamos medio manojo de perejil, de hojas vibrantes y verdes. Lo lavamos muy bien, lo secamos ligeramente y lo picamos finamente, descartando los tallos más gruesos. El perejil le dará a nuestra ensalada un aroma fresco, herbal y un contraste de color precioso. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la piña, el pepino, el mango y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones y 3 cucharadas de miel de abejas. Si deseas puedes añadir una pizca de sal o al gusto para equilibrar los sabores. Con una cuchara grande o una espátula y con movimientos envolventes y delicados, mezclamos todos los ingredientes, asegurándonos de que cada pedazo quede impregnado de esta vinagreta natural. Si queremos que los sabores se fusionen aún más, podemos dejar reposar la ensalada en el refrigerador de 15 a 20 minutos antes de servir. Esto hará que los jugos se mezclen y la textura sea aún más deliciosa. Y listo, amigos, esta ensalada es una explosión de sabores, colores y nutrientes. Perfecta para días calurosos, para llevar al trabajo o como una guarnición en cualquier comida. Si les gustó esta receta, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras creaciones. Fresca, fácil y sin azúcar, tienes que probarla. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con un pepino, ese ingrediente tan refrescante y lleno de agua que nos ayuda a mantenernos hidratados.
Como vamos a usar medio pepino, lo primero es lavarlo muy bien bajo el chorro de agua, frotando suavemente su cáscara para eliminar cualquier residuo. Lo vamos a cortar en láminas delgadas. Posteriormente lo cortamos en bastones delgados y más bien cortos. El pepino es bajísimo en calorías, pero rico en minerales como el potasio y el magnesio. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Ahora pasemos al mango grande, esa fruta tropical que le va a dar un toque dulce y jugoso a nuestra ensalada. Escoger un mango en su punto perfecto es clave, debe ceder ligeramente al presionarlo pero no estar demasiado blando. Lo lavamos bien bajo el agua y luego lo pelamos con cuidado, ya que la piel del mango puede ser un poco fibrosa. Una vez hecho esto, lo cortamos en rodajas y posteriormente lo cortamos en bastones delgados y no muy largos, más bien deben ser cortos. El mango no solo es deliciosamente dulce, sino que es una excelente fuente de vitaminas A y C, que son fantásticas para nuestra piel y sistema inmunológico. Además, su color naranja intenso le da un toque visual precioso a nuestra ensalada. No olvides revisar la descripción del video. Allí está todo lo que necesitas saber sobre los ingredientes, nombres, cantidades y cualquier dato adicional que te pueda ser útil al momento de cocinar. La hierbabuena es lo que va a llevar esta ensalada a otro nivel de frescura. Tomamos un buen puñado de hojas, aproximadamente unas 15 o 20 hojas, y las lavamos muy bien bajo el agua fría, frotándolas suavemente con los dedos para eliminar cualquier tierra o impureza. Es importante secarlas bien con papel de cocina o un paño limpio antes de picarlas. Vamos a hacer un chiffonade con las hojas, a grandes rasgos significa cortarlas en tiritas muy finas. Llegó el momento mágico de unir todos nuestros ingredientes. En un tazón grande o en una fuente bonita para servir, vamos a colocar primero el pepino. Luego añadimos el mango. Y por último esparcimos la hierbabuena picada, que perfumará toda la ensalada con su aroma fresco. Para finalizar como aderezo agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y el jugo de 1 o 2 limones. Mezclamos con cuidado usando 2 cucharas grandes, para que todo quede bien impregnado pero sin maltratar los trozos de mango que son bastante delicados. Esta ensalada es perfecta como entrada refrescante antes de una comida principal, pero también queda increíble como acompañante. Imagínenla junto a un pescado a la parrilla. También es fantástica con pollo asado, especialmente si le añadieron alguna especia como curry o comino. Queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta receta que parece simple pero que está llena de matices y beneficios para nuestra salud. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con esos amigos que aman las combinaciones de sabores inesperadas, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras preparaciones. Desde mi cocina hasta la suya, les mando un abrazo enorme y mis mejores deseos para que disfruten esta ensalada que es como un rayo de sol en el plato. Que tengan un día maravilloso, lleno de cosas ricas y momentos felices. Hasta la próxima receta, amigos de Qué Rico Recetas. Cuídense mucho, coman rico y saludable, y nos vemos en el próximo video.